Hola chavos, en esta ocasión vamos a hablar de estadística no paramétrica y del caso particular de la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Primero que nada vamos a comentar en qué consiste esta prueba. Los pasos para realizar esta prueba pues son: paso número 1, calcular las diferencias entre los pares de muestras, ya es cuando tienes dos poblaciones, o la diferencia entre el valor a probar y los valores de tu muestra, en el caso en el que tengas una población. Después vas a ordenar los valores absolutos de las diferencias en orden ascendente. Si alguna diferencia es cero, pues esta se va a eliminar. Se asignan rangos de la siguiente manera, que es el nombre de la prueba. Si el valor absoluto de la diferencia es único, el rango correspondiente es el mismo que el orden asignado a la diferencia. Si hay más de una diferencia con el mismo valor, se saca la media aritmética de los órdenes que le corresponden y se asigna el valor medio como rango a todas las diferencias con el mismo valor. Después, reasignar los signos de las diferencias ya ordenadas, sumar los rangos con signo positivo, eso lo vas a llamar W más, y los rangos con signo negativo, W menos, por separado. Y vas a elegir a W mayúscula como el menor de los valores absolutos de las sumas de los rangos positivos y negativos obtenidos en el paso anterior. Y vas a comparar la W mayúscula con los valores de la tabla de rangos con signo de Wilcoxon. Si el valor calculado W es menor o igual que el valor de las tablas, rechazamos la hipótesis nula. Vamos a ver el ejemplo en el caso de una población. Dice lo siguiente: los siguientes datos representan el número de horas que funciona una desbrozadora antes de requerir una recarga: 1.5, 2.2, 0.9, 1.3, 2.0, 1.6, 1.8, 1.5, 2.0, 1.2 y 1.7. A un nivel de significancia de 0.05, utilice la prueba de rango con signo de Wilcoxon para probar las hipótesis de que esta desbrozadora específica funciona con una media de 1.8 horas antes de requerir una recarga. En este caso, la hipótesis a probar con una significancia del 5% sería la que nos están comentando, ¿no? Probar de que si la desbrozadora específica funciona con una media de 1.8 horas o no. Es decir, nuestra hipótesis nula sería que la mediana es de 1.8 contra la alternativa de que la mediana es distinta de 1.8. Entonces, vamos a empezar con las cuentas para encontrar nuestro estadístico, que es W mayúscula, y concluir sobre esta hipótesis. Entonces, de los datos de la tabla que tenemos, lo primero es restar el valor propuesto o el valor que se supone que tomaría la mediana, que es 1.8, a cada uno de los datos de la muestra. Entonces, empezamos calculando 1.5 menos 1.8, 2.2 menos 1.8 y vamos calculando cada una de las diferencias para cada uno de los valores de la muestra. Completamos esto y ya tenemos nuestro primer paso, que es la diferencia de I. Como paso número 2, ordenar los valores absolutos en forma ascendente. Entonces, algo de ayuda para tener todo ordenado, pues ahora nada más consideramos los valores absolutos de cada una de estas diferencias, es decir, quitarles el signo. Ahora, una vez que tienes los valores absolutos, sigue ordenar. ¿Cómo va a quedar el orden? Bueno, pues de menor a mayor o en forma ascendente. El más pequeñito es el punto 1, entonces este es el 1. El siguiente valor aquí nota que hay repetidos, punto 2, punto 2, punto 2. En realidad, cualquiera de estos tres puede ser el 2, vamos a ponérselo a esto, y cualquiera de los otros dos, el 3 y el 4. Aquí realmente no importa si yo hubiese puesto aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Cuando estemos asignando rangos, ahí es donde se va a ver que no importa cuál elegiste de los que están repetidos, como el 2, 3 y 4. Similarmente, el punto 3 está repetido, cualquiera de estos puede ser el 5 y el 6. Y continúas con los demás, 7, 8, 9 y 10, ordenados de menor a mayor. Esa es solamente la asignación del orden. Ahora sí viene la asignación de rangos o el rango para este orden que acabas de encontrar. Entonces, ¿cómo era la asignación de rangos? Si la diferencia es única, el rango es el mismo que el orden que le corresponde. En este caso, punto 1 es único, el rango es 1. Para los siguientes, punto 2, punto 2, punto 2 están repetidos. Estos fueron los órdenes que le corresponden. Entonces, el rango es el promedio de estos tres valores, que sería 4 más 3 más 2, 9, entre 3
pues nos queda a 3 como el rango correspondiente a estas diferencias. Para las siguientes, otra vez están repetidas, punto 3 y punto 3, sus órdenes fueron 5 y 6, el rango que le corresponde es el promedio de los órdenes, que sería 5.5. Los demás, que son el punto 4, punto 9, punto 5 y el punto 6, no están repetidos. Si no están repetidos, pues el rango que le corresponde es el orden que tienen inicialmente. Entonces, ahí quedan los rangos para estos datos. Una vez que tenemos esa asignación de rangos, lo siguiente es regresar o retomar los signos. Entonces tenemos esta fila de signos, que básicamente es el signo que tenía originalmente la diferencia, negativo, positivo, negativo, negativo, etc. Ahí tenemos los signos para dar lugar al paso 4, que es sumar los rangos por signo. Entonces vamos a sumar los positivos y los negativos. Aquí igual vale la pena comentar que como uno nos dio 0, pues ese ya lo dejamos de tomar en cuenta. Y entonces, W más, que es la suma de los rangos positivos, sería 7 más 3 más 3, y nos da 13. Y para los rangos negativos, pues sería 5.5 más 10 más 8 más 3 más 5.5 más 9 más 1, y nos da 42. Una vez que tenemos eso, determinamos a la W como el más pequeño de los rangos positivos o los rangos negativos, el más pequeño. En este caso, pues, el más pequeño fue el de los rangos positivos, que es W más, y eso es la W, que nos va a servir para comparar con los valores críticos de la tabla. Entonces, comparamos la W, que fue 13, con el valor crítico. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta antes de comparar con el valor crítico? Que planteamos una hipótesis bilateral, porque planteamos la alternativa como una diferencia. La significancia es de 5% para esta prueba, y si el valor calculado W es menor o igual que el valor de las tablas, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Esas son las consideraciones que hay que tener. Entonces nos vamos a nuestra tabla, que luce de este estilo. En la primera columna tienes el tamaño de tu muestra, que es N. Y aquí en la primera fila, pues el tipo de hipótesis que estás considerando. Unilateral o bilateral, unilateral, bilateral, así como su significancia. Nosotros estamos considerando una bilateral del 5%, entonces nos vamos a tener que considerar o enfocar en esta columna bilateral del 5%. Y también tomar en cuenta el tamaño de nuestra muestra, que como quitamos 1, pues van a ser 10. Y entonces ahí en la intersección tenemos nuestro valor crítico, que sería 8. Y como nuestro valor crítico es más pequeño que la W calculada, pues entonces no se rechaza H0. La media del tiempo de operación no difiere significativamente de 1.8. Y ahí tenemos este ejemplo 1. Vamos ahora con un segundo ejemplo. En este caso vamos a trabajar con dos poblaciones. Ahí está el ejemplo y los datos que en resumen, en este ejemplo se comparan dos muestras de bolas de acero sometidas a dos distintos tratamientos. Se quiere usar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para determinar si los efectos en los tratamientos son iguales o distintos con una significancia del 5%. En este caso, pues lo primero es plantear la hipótesis que nos interesa para este problema. Y como se quiere comparar dos tratamientos para saber si son iguales o hay alguna diferencia entre estos tratamientos, pues la hipótesis planteada sería la siguiente. Como hipótesis nula, la igualdad entre las medianas, y como hipótesis alternativa, las diferencias. Es decir, si los efectos de los tratamientos son iguales, contrastando con que sean distintos. Aquí, cuando tenemos nuestras muestras, lo que vamos a hacer para sacar nuestras diferencias, pues es calcular la diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2, es decir, 73 menos 51, 43 menos 41, etcétera, con cada uno de estos datos que nos están dando como nuestras 15 repeticiones. Entonces, en cuanto a las cuentas, pues si ya tenemos las diferencias calculadas, vamos a sacar el estadístico para nuestra conclusión sobre la hipótesis nula. Después de las diferencias, calculamos o tomamos el valor absoluto de estas diferencias y nos quedan estas cantidades. Y ahora vamos a proceder a ordenar estos números. Recuerda que lo que tienes que hacer es buscar el más pequeño y ordenar de menor a mayor.
En este caso, pues el 1 es el más pequeñito. Luego, para el siguiente, nota que el 2 está repetido. De nuevo, cualquiera de estos es el 2 y el 3. Y continúas ordenando hasta llegar al último valor. En este caso, el último valor sería 15, pues son los 15 datos. Y bueno, aquí no perdemos ninguno porque ninguna diferencia nos dio 0. Vamos a considerar al final todos nuestros 15 datos. Para la asignación de rangos, nuevamente, el más pequeño le corresponde el rango 1 y como es único, no hay que modificar o sacar ningún promedio. Para los siguientes valores, que son el 2 y el 3, como su diferencia es la misma, 2 y 2, el rango correspondiente es el promedio de los valores, es decir, el promedio entre 3 y 5 y 2, que sería 5, y el promedio 2.5. Y con esta misma idea que con el ejemplo anterior, si la diferencia es única, el rango es el mismo que el orden, y si la diferencia está repetida, el rango es el promedio de los valores en el orden, pues completas los rangos. Una vez que tienes los rangos completos, asignas de nuevo el signo que tenían inicialmente y calculas la suma de rangos positivos y la suma de rangos negativos. La suma de rangos positivos es sumar los rangos, repito, recuerda, es los rangos, lo que vas a sumar, no el orden. Los rangos con signo positivo, te da 101.5, y sumas los rangos con signo negativo, todos los negativos, y te queda 18.5. Luego, tu estadístico es el más pequeño entre estas dos cantidades, que en este caso sería 18.5. Y esta cantidad la vas a comparar con el valor crítico de tus tablas. Para el valor crítico de tus tablas necesitas considerar la significancia, que en este caso fue 5%. Es una prueba bilateral. Y con eso ubicas el valor de tus tablas. Y el tamaño de muestra que fue 15. En este caso de las tablas, el valor crítico es 25. Y como el estadístico es más pequeño que tu valor crítico, pues en este caso se rechaza la hipótesis nula, por lo que concluimos que los efectos en los tratamientos no son iguales, es decir, sí existe diferencia entre los tratamientos. Y aquí tenemos un par de ejemplos de la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Nos vemos en otra sesión.